para lo que es cirugía, procesos que requieran interrumpir con la conciencia, ¿verdad? Generalmente son pacientes que son sometidos a procesos quirúrgicos mayores, grandes, con mayor riesgo de muerte, ¿verdad? Recuerden que la cirugía no es un procedimiento benigno, ¿verdad? No es un procedimiento benigno, tiene su riesgo quirúrgico independiente, ¿verdad? Dependiendo de la complejidad de la cirugía, depende de varios factores que van a condicionar a ese paciente, y hay veces que la cirugía es más riesgosa que no se opere, ¿verdad? Para eso armamos una escala de riesgo. Bueno, en este caso la anestesia es más agresiva, más profunda, ya que utiliza la vía intravenosa, ¿verdad? Bueno, en este caso hay una diferencia con la anestesia inhalatoria, que no hay una fase pulmonar, no hay una fase inhalatoria, no hay una fase alveolar, no se sigue la ley general de los gases, se recuerdan de las presiones que se reparten, ¿verdad? El coeficiente de partición acá no nos importa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes directamente colocan en la vena y alcanzan una concentración efectiva y ya tienen su efecto anestésico general, ¿verdad? Bueno, también, a diferencia de los fármacos inhalatorios, tienen uniones proteicas y también la ionización, ¿verdad?, de ciertos fármacos puede contribuir a su distribución, a su concentración y a su eliminación, ¿verdad? Bueno, gran parte de estas sustancias dice que se biotransforman, se cambian, se modifican en el organismo, ¿verdad?, originando algunos metabolitos activos, ¿verdad? Finalmente depende de los fenómenos de biotransformación que dependen del hígado, ¿verdad?, que generalmente se encarga de transformar los elementos farmacológicos, y de la función renal de nuestros riñones, ¿verdad? Bueno, también nos dice que presenta un inconveniente la anestesia general intravenosa porque es mucho menos controlable, ¿verdad? ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, en la anestesia inhalatoria ustedes retiraban el gas de la vía respiratoria y prácticamente el efecto era inmediato de reversión, ¿verdad? Entonces el paciente mejoraba, se recuperaba y terminaba la anestesia. Sin embargo, acá una vez que introducen en la vena, los efectos van a ser mucho más graves, más, digamos, de mayor magnitud, y por lo tanto las consecuencias sistémicas van a ser mayores. Puede haber hipotensión, shock, colapso, ¿verdad?, reacciones adversas graves como convulsiones, ¿verdad? Entonces, los efectos intravenosos son mucho más potentes, son mucho más graves y mucho más descontrolables, ¿verdad? También es muy fácil sobrepasarse la dosis, ¿verdad? Muy fácil sobrepasarnos la dosis. Bueno, la gran ventaja de la anestesia intravenosa es la comodidad, ¿verdad?, para el paciente. Le colocamos una vía, introducimos el fármaco y el fármaco hace su trabajo. Sin embargo, el otro se somete a un gas y ese gas puede ser irritante, irritativo, molesto, picante, ¿verdad? Entonces, lo vuelve un poco más cómodo, tanto para el paciente como para el anestesiólogo o el médico que va a encargarse de este procedimiento, ¿verdad? Bueno, y también se recuerdan del fenómeno que se denominaba inducción, que era el primer momento anestésico, ¿verdad? El tiempo que tarda un paciente en perder la conciencia, básicamente, ¿verdad? Bueno, estos anestésicos dice que se definen no por el coeficiente de partición individual de los fármacos inhalatorios, sino por algo que se llama velocidad de infusión mínima, que es el BIM, para alcanzar los diversos objetivos clínicos. ¿Qué objetivos ustedes quieren con estos fármacos? Nos hacemos la pregunta, todos, ¿qué queremos al administrar un anestésico general? Y lo que queremos es que el paciente pierda la conciencia, ¿verdad? Pierda la respuesta verbal, la conciencia y ausencia de movimientos ante estímulo. Por ejemplo, ustedes se van y le pinchan a un paciente o se pinchan entre ustedes y va a haber una reacción motora, ¿no? Pueden probar. Le pinchan al compañero y lo primero que va a hacer es retirar su brazo o le va a golpear, ¿verdad? Depende de la agresividad del compañero. Bueno, entonces, lo mismo ocurre con pacientes. Por más de que esté inconsciente y sienta dolor, va a haber una retirada. Imagínense que ustedes están operando y el paciente se pase moviendo, ¿no?
durante el procedimiento. En un mínimo movimiento van a cortar una arteria, un nervio, una vena, ¿verdad? Entonces es fundamental de que haya una ausencia de respuesta a estímulos dolorosos, ¿verdad? Bueno, hablemos de los fármacos. ¿Cuáles son los que tenemos disponibles? ¿Cuáles son los más utilizados? ¿Verdad? Bueno, básicamente tenemos todos, ¿verdad? Todos. Tenemos el propofol, el etomidato está disponible, ¿verdad? Las benzodiazepinas, que forman parte de un grupo enorme de fármacos, que no vamos a hablar de ellos, porque vamos a hablar de la benzodiazepina cuando hablemos de ansiolíticos, ¿verdad? Son fármacos de preferencia para el tratamiento de la ansiedad, ¿verdad? O sea, si por algún motivo ustedes o algún familiar consume benzodiazepinas, por ejemplo, para dormir, ¿verdad? Porque tienen trastornos del sueño, está mal indicado, ¿verdad? No son fármacos hipnóticos. Sí, un efecto secundario es la hipnosis, pero no es su indicación principal. ¿Cuál es su indicación principal? Ansiedad, ¿verdad? Trastornos ansiosos, ¿verdad? Ansiedad. Bueno, entonces vamos a hablar de ello más adelante cuando entremos en la neurofarmacología, que nos espera después de antibióticos. Bueno, entonces eso queda aparte, pero también forma parte de los anestésicos. Se utilizan mucho. ¿Para qué? Y para dormirle al paciente, ¿verdad? Son fármacos económicos, son accesibles y son potentes, ¿verdad? Pero en este caso utilizamos dentro del contexto de una anestesia general. Bueno, ketamina. Esta droga, al igual que el fentanilo, ustedes saben que está con problemas, ¿verdad? Por si no leyeron las noticias, hay un famoso actor de Hollywood, de Estados Unidos, que falleció hace poco. No sé si leyeron las noticias, ¿verdad? Bueno, el nombre no recuerdo bien, pero creo que era de una de las series, esta famosa, creo que era de Friends, algo por el estilo. ¿Vieron Friends? Ni idea. ¿Doctor House? ¿Sí? Bueno, no son muy apasionados por la serie, ¿eh? Bueno, ¿cuál es la mejor serie disponible? Según la estadística. Muy bien, Breaking Bad, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos uno que sabe de estadística de serie, ¿verdad? Bueno, este actor de Hollywood, si quieren pueden buscar en internet, era adicto a la ketamina y hoy vamos a hablar de ello. ¿Y quién le proveía? Un médico, ¿verdad? Un médico le vendía, ¿verdad? Le vendía, comercializaba ilegalmente y se descubrió eso con la muerte del actor porque se encontraron niveles altos de ketamina en su sangre. Finalmente llegaron al médico y le van a condenar a 40 años de cárcel, ¿verdad? Bueno, mucho porque el doctor tiene ahora 40, 50 años y cuando tenga 40 ya va a estar, bueno, en proceso de ansiedad, en proceso terminal, ¿verdad? Bueno, entonces este, al igual que el fentanilo, tiene una historia oscura en ventas ilegales, ¿verdad? Y vamos a entender qué produce, por qué se comercializa, ¿verdad? También tenemos inductores no barbitúricos y que no vamos a hablar, ¿verdad? Sí vamos a hablar de los fármacos barbitúricos, que también, por ejemplo, en series como Breaking Bad, habla de barbitúricos, ¿verdad? O sea, todas estas drogas son ilegales y se comercializa fuera de la medicina. Produce anestesia, alucinaciones, excitación, euforia. Entonces, siempre y cuando manejemos bien dentro de la medicina, ¿verdad? Por eso son todos fármacos controlados y venta estricta bajo receta, ¿verdad? Bueno, hablemos de uno de los más utilizados dentro de la anestesia intravenosa. Saquen ya lo que es inhalatorio, esto es solamente se utiliza por la vía venosa, ¿verdad? O sea, necesitan una vía periférica, mínimamente. Tiene un color blanco característico, similar a la leche, ¿verdad? Entonces llama la atención y su envase luego es blanco, ¿verdad? Es imposible de, ¿cómo decir? No sé si yo escuché mal, pero hay alguien que está bajo los efectos de...
Bueno, entonces, el propofol es un agente hipnótico. ¿Qué significa hipnótico? ¿Qué significa hipnótico? Están hipnotizados, ¿no? Porque dice hipnótico, yo ya asumo que ustedes saben que es hipnótico. ¿Qué significa hipnótico? Induce, ¿qué cosa? El sueño, ¿verdad? Induce el sueño, o sea, estos fármacos van a hacer que ustedes se duerman, pero muy rápido, muy rápido. No estamos hablando de minutos, estamos hablando de segundos, ¿verdad? Aparte son sedantes, ¿verdad? Prolongan el sueño, ¿verdad? Prolongan el sueño. Bueno, tiene una composición química que llama la atención porque es insoluble, ¿verdad? Y tiene componentes de soja y fosfolípidos de huevo. ¿Y de qué nos sirve saber eso? Hay que preguntarle al paciente que va a ser operado, va a ser sometido a cirugía y van a utilizar usted propofol. Le dice el anestesiólogo, usted es alérgico al huevo. Porque hay personas que son alérgicas al huevo. Entonces, si es alérgico al huevo, no pueden usar este fármaco. Porque le va a dar una reacción anafiláctica, ¿verdad? Y se va a morir. Entonces, es conveniente hacer esa pregunta crucial antes de iniciar anestesia general con propofol. Este fármaco es muy utilizado porque tiene muchas ventajas que vamos a descubrir cuáles son, ¿verdad? Y también, por si acaso, si hay alergia a soja, ¿verdad? Bueno, produce hipnosis rápida, ustedes ya saben que hipnosis es dormirse, ¿verdad? Y presenta efectos hipnóticos aditivos o sinérgicos o sumativos con otros agentes anestésicos como las benzodiazepinas, ¿verdad? Benzodiazepina. ¿Cuál es el fármaco benzodiazepínico más comercializado? ¿Cuál es el fármaco benzodiazepínico más comercial? El ribotril, ¿verdad? Ribotril. ¿Y qué es el ribotril? Clonazepam, ¿verdad? Clonazepam. ¿Verdad? Bueno, ¿y el clonazepam es un hipnótico? No, es un ansiolítico, ¿verdad? Generalmente está indicado en el insomnio. En el insomnio, no pueden dormir de noche. ¿Verdad? Ustedes trabajaron todo el día, se acuestan a dormir y no pueden dormir, ¿verdad? Los famosos memes del cerebro pensando en cosas raras, ¿verdad? ¿Ya vieron ya eso? ¿Sí? Hay un cerebro ahí, por ejemplo, le dice, dejaste el fuego prendido en la cocina, ¿verdad? Y ustedes se preguntan, ¿será que dejé el fuego prendido en la cocina? Y no pueden dormir, ¿verdad? Eso se llama ansiedad. Después se incendió su cocina. Bueno, eso es ansiedad. Entonces el médico analiza si realmente la causa de insomnio es ansiedad o realmente es una falta de conciliación de sueño. Y depende de eso le da un benzodiazepínico o un hipnótico, ¿verdad? Que dentro de los hipnóticos por excelencia entran las setas, ¿verdad? Que el solpidem, por ejemplo, ¿verdad? Pero todo eso vamos a dar más adelante. Bueno, entonces si acoplamos una benzodiazepina a esto, hacen sinergia y el poder de hipnosis es mucho mayor. Y también los opiáceos, como el fentanilo, ¿verdad? Bueno, un depresor cardiovascular, acá tenemos un problema. Quiere decir que si este fármaco ustedes utilizan, va a caer la presión arterial, que es lo que normalmente ocurre. Pacientes que ingresan a quirófano por cirugías programadas o no programadas, por ejemplo, van a operarse de una lipoescultura de alta definición, ¿verdad? Y aparte de eso van a colocarse pecho. Bueno, prótesis, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre habitualmente? Digo eso porque está muy de moda, ¿verdad? Entonces, me dijeron que por lo menos en Paraguay esa cirugía cuesta alrededor de entre 45 millones, ¿verdad? Pero en Brasil cuesta creo que 100.000 reales, me dijeron. Está un poco salado el tema hacia Brasil, ¿eh? El doble o el triple. El doble o el triple. Bueno,
Entonces, ¿qué pasa? El paciente ingresa, se empieza a utilizar estos fármacos y la presión empieza a caer, ¿verdad? El anestesiólogo sabe que va a caer, porque ya tenemos el efecto cardiovascular negativo. ¿Y cómo podemos compensar, si ustedes son anestesiólogos, esta caída de la presión cardiovascular? ¿Qué harían? Ustedes ven su monitor cómo va cayendo 80-60, 60-40, 50-20. ¿Qué harían para salvarle la vida a su paciente? ¿Cómo podemos subir la presión? Puede ser algo antes que eso, va a seguir. Algo antes que el noradrenalina. Nora es medio agresivo ya, ¿verdad? Cargas. Muy bien, cargas de volumen o cargas volumétricas. Entonces agarran un suero y abren eso a toda velocidad para que aumente la volemia, ¿verdad? Suero fisiológico. Muy bien. Entonces, en todo el periodo de cirugía que va de 1 a 3 horas, el anestesiólogo fue luchando con la presión y le cargó entre 5.000 y 8.000 litros de suero, ¿verdad? Entonces, cuando sale del quirófano, sale un poco edematizada nuestra paciente, ¿verdad? Siempre ocurre eso. Salen con más sobrepeso por la carga de todo con los párpados hinchados, ¿verdad? Bueno, tiene una acción anticonvulsivante. Esto es una ventaja y atiendan bien porque es un último recurso para las convulsiones. Porque, ¿qué pasa cuando un paciente convulsiona? Tiene los famosos ataques epilépticos dichos de manera coloquial, ¿verdad? Cuando usted le preguntan a un paciente de la comunidad qué le pasó y tuvo ataque, te dice, ¿verdad? Tuvo unos ataques convulsivos. ¿Ya vieron una convulsión? Bueno, cuando vean van a ver que es un hecho muy impactante, desesperante, ¿verdad? El paciente se sacude, hay contracciones musculares espasmódicas, hay sacudidas y hay pérdida de la conciencia. Siempre se pierde la conciencia. Si por si acaso no perdió la conciencia y se acuerda de todo lo que pasó, no es una convulsión, ¿verdad? Y eso nos ayuda a diferenciar entre convulsiones y síncope o presíncope, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué hacemos cuando un paciente convulsiona? Le hacemos anticonvulsivantes, ¿verdad? Pero están los primitivos. Por ejemplo, vamos a hablar más adelante de eso. Difenilidantoína, fenitoína, carbamazepina. Pero hay pacientes que no mejoran, ¿verdad? No pasa. Y cuando llega la convulsión a 30 minutos y no pasa, se declara estado convulsivo o estatus convulsivo, ¿verdad? Convulsión tónico-clónica de más de 30 minutos. Bueno, entonces, ¿qué nos queda? Ya nos respondió a los anticonvulsivantes habituales y nos queda Propofol, ¿verdad? Generalmente esto cede cualquier tipo de convulsión. ¿Por qué? Porque le duerme al cerebro, ¿verdad? Entonces, la condición para administrar Propofol es que el paciente esté intubado. O sea, lastimosamente va a tener que ir a terapia intensiva y estar conectado a una máquina de ARM. Hasta que sepamos por qué convulsionó, cuál fue la causa y el estudio total del estudio cerebral, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? Entonces, aparte de ser un anestésico, es un anticonvulsivante, ¿verdad? Bueno, el perfil farmacocinético del Propofol dice que se caracteriza por una rápida distribución en sangre, es muy rápido, ¿verdad? Muy rápido, llega a un aclaramiento metabólico también rápido en sangre, quiere decir que se metaboliza rápido. El periodo de inducción es rápida, pero su metabolismo también es acelerado, quiere decir que va a desaparecer rápido del sistema. ¿Cómo entonces mantenemos su efecto? Y generalmente necesitamos un goteo permanente, ¿eh? Una infusión continua del fármaco. Se metaboliza en hígado, como la mayoría, y se excreta por vías urinarias, por riñón, ¿verdad? Bueno, nos dice, clínicamente está indicado en la anestesia ambulatoria. ¿Qué significa anestesia ambulatoria? Son las anestesias cortas, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes van a ser sometidos a una endoscopia digestiva alta porque piensa que tiene Helicobacter pylori. Entonces vienen, el médico le hace una vía, inicia el procedimiento y le hace Propofol a bajas dosis, ¿verdad? Entonces pierden la conciencia,
pero no llegan a ser tan profundas para poder intubarle, ¿verdad? Entonces, ustedes terminan el procedimiento, suspenden el propofol y el paciente se despierta tranquilamente y se va a su casa, ¿verdad? Esa es la ventaja de este fármaco. No es que necesitan estar internados posterior a su uso, ¿verdad? Lo vuelve un fármaco muy versátil. Por eso es muy utilizado, ¿verdad? También tiene una ventaja de los efectos antieméticos, ¿verdad? ¿En qué aspecto nos sirve, nos ayuda a nosotros que sea antiemético? Por ejemplo, si usamos opioides, ¿se recuerdan? Opioides inducen el vómito. Y si esta persona, por si acaso, no respetó el yeyuno, el ayunas, ¿verdad?, va a vomitar, ¿verdad? ¿Y qué pasa si vomita? Va a broncoaspirar, se va a obstruir la vía respiratoria y va a haber un paro respiratorio. Entonces estos fármacos nos ayudan a controlar los reflejos eméticos, tanto por opioides como otras situaciones, ¿verdad? También es antipruriginoso y ya dijimos que es antiepiléptico, ¿verdad? Bueno, también el único problema que presenta hasta ahora son todas ventajas. Es rápido, ¿verdad? Tiene una potencia controlable, porque se puede usar hasta anestesia ambulatoria, pero el único problema, que realmente no es mucho problema, es la inyección que produce dolor, ¿verdad? Dolor durante la inyección porque es un fármaco oleoso, ¿verdad?, viscoso, pesado, entonces produce mucha flebitis. Bueno, después hablamos de los barbitúricos, también otro grupo de fármacos un poco ilegales fuera de la medicina, ¿verdad? Derivan del ácido barbitúrico con la unión con oxígeno o sulfuro en la posición 2. Bueno, tenemos que los barbitúricos más utilizados en la anestesia médica clínica son 3. Se llama el tiopental sódico, que es el más utilizado de todos, el tiamilal y el metoexital, ¿verdad? De los 3, el más utilizado se llama tiopental sódico, ¿verdad? Tiopental sódico. Bueno, hoy en día no es el preferido, ¿verdad?, pero es una opción, como dice ahí. Acá dice que el más utilizado para inducir la anestesia dentro del grupo de barbitúricos, no dentro del grupo general. Bueno, los barbitúricos se distribuyen por los tejidos, dice, y líquidos del organismo, y en sangre se unen a la fracción albuminoide del plasma. O sea, se unen a proteínas, principalmente a la albúmina, para su viaje, ¿verdad? También alcanzan rápido equilibrio entre el cerebro y el plasma. Esto es durante la administración intravenosa. Rápidamente entran en equilibrio, excepto, dice, 2 fármacos, el Bavital y el fenobarbital, que no alcanzan concentraciones rápidas. Bueno, por eso es el fenobarbital, como no tiene este efecto anestésico general, se utiliza más bien para anticonvulsivante. Es uno de los anticonvulsivantes más utilizados en plaza. El fenobarbital. Bueno, el tiopental, que es el más utilizado, alcanza rápidamente concentraciones en el SR, que es líquido cefalorraquídeo, en concentración o con respecto al plasma. Y se eliminan de 2 formas, ¿verdad? Por vía urinaria y por vía metabólica hepática, ¿verdad?, que son los de acción más corta. Y los de acción más larga, más prolongada, se eliminan por riñones, ¿verdad?, y se destruyen por oxidación. O sea, desaparecen de la concentración plasmática por oxidación y originan producto de desecho, ¿verdad? Bueno, a nivel del sistema nervioso central, ¿dónde actúan? Corteza cerebral. Esto es un dato importante porque fíjense dónde actúa, ¿verdad? Corteza. De ahí es donde podría funcionar, a nosotros no importaría porque ustedes saben que el foco de las epilepsias o las convulsiones o las descargas eléctricas anómalas surgen en la corteza. ¿Qué me sirve saber eso? Si un paciente está convulsionando en el piso, yo automáticamente sé que el problema está en la corteza, ¿verdad? O sea, este fármaco, por ejemplo, me refleja su utilidad en las convulsiones, ¿verdad? Quiere decir que va a ser un buen antiepiléptico, ¿verdad? Bueno, y también el sistema reticular activador ascendente o sistema reticular activador central
que también se llama SARA, ¿verdad? Ya habíamos hablado, creo, de esto, ¿verdad? ¿De qué se encarga el sistema reticular? ¿Cuál es su función según la neuroanatomía de primer año? O neurofisiología, ¿verdad? Se encarga del ciclo de sueño y vigilia, como dice ahí, ¿no? O sea, hace que ustedes se duerman a la noche y se despierten a la mañana. Esa función cumple el sistema SARA. Si por algún motivo se daña, se perjudica o se afecta a su función, ustedes no se van a despertar, ¿verdad? Entonces, el sistema reticular ascendente influye en este caso sobre el sistema de control de sueño, ¿verdad? Y nos dice la dosis hipnótica, que son las dosis para inducir el sueño, producen un sueño natural. ¿Y cómo saben eso? Porque le hacen electroencefalograma a los pacientes que se sometieron a anestesia general y le dan ondas electroencefálicas naturales durante su utilización, ¿no? O sea, podríamos decir que este fármaco barbitúrico es el que produce más una hipnosis fisiológica, ¿verdad? Dentro del contexto neuroencefálico. Bueno, es un problema que los barbitúricos no tengan acción analgésica, ¿verdad? Y hubo varios errores con esto. Usaron solo barbitúrico, el paciente se durmió, entró en hipnosis profunda, coma, y se olvidaron de hacerle su analgesia, ¿verdad? Hicieron la cirugía, cortaron todo lo que hay y el paciente sintió durante todo el procedimiento el corte y las lesiones que estaba sufriendo, ¿verdad? Entonces, si por algún motivo van a usar barbitúrico, recuerden usar un opioide con él, ¿verdad? Para producir analgesia, ¿verdad? Bueno, en caso de usar y estimular el dolor, ¿verdad? Va a producir agitación y delirio. Va a producir agitación y delirio durante su activación, ¿verdad? Y también, como les dije, este fundamento anatómico de acción nos justifica que son muy buenos para prevenir convulsiones y para tratar convulsiones. ¿Hay profilaxis para convulsiones? Sí, hay, ¿verdad? ¿Cuándo utilizarían una profilaxis anticonvulsivante? La pregunta es buena, ¿verdad? ¿Cuándo utilizarían una profilaxis para convulsiones? ¿Qué significa profilaxis? Preventivo, ¿verdad? No tenemos convulsiones, pero nosotros queremos prevenir que haya una convulsión. Cuando hay daño cortical, porque ahí dice corteza cerebral, ¿se recuerdan? Si ustedes tienen un tumor, una hemorragia cortical, dicen, en cualquier momento va a convulsionar y le hacemos una profilaxis, ¿no? Ahí ustedes ya piensan ya con un razonamiento médico, ¿no? Tienen una justificación de por qué usar y cuándo usar, ¿no? Bueno, sobre el sistema nervioso autónomo, que es el sistema vagal parasimpático, ¿verdad? Puede producir hipertonía, como dice ahí. ¿Y qué pasa si estimulamos el vago? Y tiene tendencia a producir colapso cardiovascular, ¿verdad? Produce bradicardia, produce hipotensión, produce disminución del gasto cardíaco, como dice ahí. Puede haber hipotensión, bradicardia ligera y con dosis más alta, por supuesto, ya va a producir mayor deterioro cardiovascular. O sea, eso tiene en común con el propofol, ¿no? Bueno, sobre el aparato respiratorio puede producir depresión del centro respiratorio y dice, por ascenso del umbral del CO2, o sea, pierde el control respiratorio por CO2. Normalmente, si el CO2 aumenta dentro de los alveolos, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa si ustedes atajan su respiración y aumenta el CO2 dentro de los alveolos? El cerebro le va a automatizar y va a empezar a acelerar su frecuencia respiratoria, ¿verdad? Entonces va a aumentar el bombeo, ¿verdad? ¿Para qué? Para eliminar CO2, ¿verdad? Bueno, en la sobredosis, si por si acaso se sobrepasaron la dosis, la respiración puede estar mantenida por el estímulo hipóxico
hipóxico o por vías quimiorreceptoras carotidas o aórticas, ¿verdad? O sea, no suelen ser suficientes para producir un paro, ¿verdad? Igual se compensa con otros mecanismos bioquímicos, ¿verdad? Bueno, otro efecto es que atraviesa la barrera hematoencefálica, disminuye el metabolismo y el consumo de quién, del cerebro, o sea, producen disminución de la actividad cerebral, induce la isquemia. Bueno, ¿cuáles son los barbitúricos disponibles? Ya dijimos, tiopental sódico, tiamilal y el metoexital. Son los 3 barbitúricos disponibles, que el más utilizado es el primero, que se llama tiopental, ¿verdad? Y es el cual vamos a hablar a continuación, ¿verdad? Bueno, este fármaco tiene mucha historia un poco oscura, ¿verdad? Profunda. ¿Por qué? Porque en la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que Alemania tuvo un pequeño problema encefálico y había mucha conspiración, supuestamente. Entonces los soldados que eran acusados de conspiración se les sometía a una prueba médica en el cual se le administraba un suero y hacía hacer que el paciente diga la verdad, supuestamente, ¿verdad? Entonces le administraban tiopental sódico y el paciente confesaba todo, o sea, en este caso el preso, el que estaba bajo supervisión, decía una serie de cosas que no eran la verdad, realmente eran cosas alucinatorias, ¿verdad? Entonces, generalmente después terminaban con su vida. Oscuro por el hecho de que fue usado como suero de la verdad, ¿no? Supuestamente este suero, pero no hace que diga la verdad, es totalmente incorrecto, ¿no? Bueno, la dosis de inducción para anestesia general es 3 a 4 miligramos por kilogramo peso. Produce un estado de inconsciencia en ¿cuántos segundos? 10 a 30 segundos ya, ¿no? O sea, es muy rápido, muy rápido. El efecto máximo como techo farmacológico es 1 minuto con máxima relajación y somnolencia o hipnosis, y puede durar hasta 5 a 8 minutos. No es muy largo su periodo de tiempo. Por eso generalmente estos fármacos requieren infusión continua, ¿verdad? Por bomba. Bueno, ya dice ahí fármaco conocido como el suero de la verdad, que no hace decir la verdad por si acaso quieran utilizarlo, ¿verdad? Y se compone también de la parte fundamental de la inyección letal, ¿verdad? Que es utilizado principalmente por Estados Unidos, ¿verdad? Para las personas que son condenadas a muerte. A muerte. Y ya saben por qué, porque fíjense que en 10 a 30 segundos ya va a estar nuestro paciente inconsciente, ¿verdad? Bueno, otro fármaco controversial, la ketamina, ¿verdad? Ustedes ven que viene protegido frente a la luz también, ultravioleta, frente a la luz solar. Es una sustancia sólida cristalina muy soluble en agua, ¿verdad? Generalmente viene en forma de polvo, ¿verdad? Que se mezcla con agua y se forma un líquido, ¿verdad? Bueno, se puede administrar por vía intramuscular o intravenosa. Siempre preferimos la intravenosa. Bueno, la vía oral o rectal, pero en caso de anestesia general siempre recurrimos a la vía intravenosa, ¿verdad? De eso estamos hablando. Su semilla plasmática es 2 horas, ¿verdad? Y tiene un efecto totalmente controversial a los anteriores. El propofol, los barbitúricos producían colapso cardiovascular, hipotensión, bradicardia, disminución del gasto cardíaco. O sea, todos tienen tendencia a producir baja de la presión arterial. También las benzodiazepinas, que no hablamos de ellos también deprimen la función cardíaca. O sea, todos van a tener tendencia a chocarse, excepto este. La ketamina produce taquicardia e hipertensión. O sea que nos ayudaría o nos colaboraría este fármaco a un paciente que va a ser sometido a una cirugía y está en shock, en colapso, en hipotensión, ¿no? O tenga tendencia a la hipotensión. Esa sería su ventaja. Bueno, tiene una actividad simpático-mimética indirecta, ¿verdad? O sea, actúa estimulando también o reforzando la actividad simpática y refuerza la presión arterial durante la inducción de la anestesia. Recuerden que la mayoría de los inductores son hipotensores, ¿verdad?
Bueno, y también en pacientes con riesgo de padecer hipotensión pronunciada. Hipotensión pronunciada, ¿verdad? Además, aumenta la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. O sea, es el único fármaco prácticamente que produce hipertensión durante la anestesia. No vamos a utilizar en pacientes hipertensos, jamás, porque va a complicarnos la hipertensión y puede terminar en una emergencia, ¿verdad? Solamente está indicado en pacientes con shock. Bueno, anestésico potente, aumenta el flujo cerebral y la presión intracraneana, por lo tanto no sería conveniente usar en tumores, accidentes cerebrovasculares o cirugías neuroencefálicas, ¿verdad? Bueno, tiene algo característico y único. La ketamina produce delirio y alucinación post-anestesia. Ese tipo de reacción anestésica se llama anestesia disociativa, ¿verdad? Bueno, ese delirio generalmente es un delirio de generar varias cosas que no existen. Por ejemplo, se puede establecer una relación con el médico que le operó, ¿verdad? Se enamoran del médico, empiezan a decir palabras, malas palabras, ¿verdad? Malas palabras. Entonces, ese tipo de reacción es cotidiana con la ketamina, ¿verdad? Un efecto esperado. Posteriormente que sale del organismo, desaparece ese efecto, ¿verdad? También se llama disociativa porque durante la cirugía en el cual fue empleado como anestésico la ketamina, generalmente el paciente realiza actividades muy raras, como abrir el ojo. ¿Ah? El paciente abre el ojo durante toda la cirugía. Normalmente tiene que estar cerrado el ojo, pero él abre, ¿verdad? No quiere decir que esté despierto. ¿Ah? Está totalmente inconsciente, pero abre el ojo. ¿Ah? También realiza algunos movimientos espasmódicos, levanta la mano. Eso es disociación o anestesia disociativa. Recuerden, el único que hace anestesia disociativa es la ketamina. ¿Ah? O sea, lo vuelve un fármaco muy peculiar, muy único, ¿verdad? Bueno, el etomidato, también otro fármaco, polvo blanco. El propofol, por ejemplo, es blanco, pero no es polvo, es un líquido. Este es un polvo, al igual que la ketamina, ¿verdad? Es un polvo amarillento cristalino, ¿verdad? Que se administra con un vehículo acuoso, por supuesto. Para que sea intravenoso tiene que tener un vehículo que generalmente es el etilglicol, ¿verdad? Bueno, por vía intravenosa difunde rápidamente en todo el organismo y se une a las proteínas en un 76% y sufre un metabolismo por hidrólisis o desaquilación, ¿verdad? Bueno, se considera que el etomidato es un fármaco GABA mimético y en dosis de concentración baja puede producir o aumentar el consumo de oxígeno cerebral e inducir hipoxia cerebral, ¿verdad? Entonces tampoco sería recomendable su uso para trastornos cerebrales como ACV, isquémico, hemorrágico, en el cual el consumo de oxígeno sea muy elemental, ¿verdad? Bueno, induce la anestesia muy rápidamente. Estamos hablando de segundos, ¿verdad? Y su duración suele ser corta de 6 a 8 minutos. O sea, una anestesia no dura 6 minutos, entonces tienen que recibir infusiones, al igual que los anteriores, continuas, ¿verdad? Carece de actividad analgésica. Es otro problema que comparte con los barbitúricos. No tiene poder de analgesia. Por eso tenemos que combinar necesariamente con un analgésico de alto poder de analgesia, que son los opioides, ¿verdad? Es necesario. Bueno, la ventaja de este fármaco es que es rápido y no tiene prácticamente efectos sobre la presión, sobre la frecuencia cardíaca, ni sobre el centro respiratorio. Entonces prácticamente hace su trabajo sin interferir con el aparato cardiovascular y también con la frecuencia respiratoria. Bueno, los efectos adversos que podemos esperar durante el uso de etomidato es tos. Puede inducir la tos, ¿verdad? Excitación, laringoespasmo, náuseas, vómitos, enrojecimiento cutáneo, ¿verdad? Y movimientos musculares mioclónicos similares al de la ketamina. Que se mueve, de repente se mueve el músculo, ¿verdad? O el complejo muscular.
Bueno, la dosis es 0,2 a 0,6 miligramos kilogramo peso en infusión continua. Ustedes calculan el peso y esa dosis diluyen y administran en goteo continuo, ¿no? Bueno, entonces ya sabemos para qué se puede utilizar este tomidato. Bueno, según Wedel, ¿verdad? O Gödel, como quieran leerlo, en 1937 ya describió las etapas de la anestesia, ¿verdad? Que fue el periodo crítico de descubrimiento de la anestesia en 1937, en donde surge el éter, ¿no? El éter. Bueno, tiene 4 periodos. El periodo número 1 es la introducción a la analgesia, ¿verdad? O a la anestesia, que es el periodo de inducción, ¿verdad? El 2, hay una excitación o delirio. Generalmente empieza a ver, el paciente se excita, se incomoda, empieza a decir cosas incoherentes, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con la realidad. Y por último entra en el periodo 3, o sea, penúltimo, ¿verdad? Que es justamente lo que espera el cirujano, que es la anestesia quirúrgica, ¿verdad? Ya pierde la conciencia, los reflejos de presión creciente respiratoria y por último la relajación muscular. Y eso es evidente consecutivamente. Uno va viendo cómo pierde la conciencia, se queda dormido, luego los reflejos, le hacen los reflejos de distintos lugares y empieza a perder ahí por reflexo. Y por último la depresión respiratoria, que va a empezar a enlentecerse la frecuencia respiratoria, ¿verdad? Y por último el 4, que es la parálisis vulvar, que si ustedes utilizan mucha dosis van a llegar al fondo. ¿Y cuál era la parálisis vulvar? Generalmente el bulbo raquídeo se encarga de los reflejos primitivos, ¿verdad? Centrales, que es por ejemplo la respiración. Controla la respiración, controla el reflejo de deglución, controla el reflejo de la tos, nauseoso. Todo eso se pierde, ¿verdad? Bueno, entonces va a parar la respiración. Es necesario hacer algo al respecto y sí, hay que intubarle al paciente y ventilarle para que continúe con el ciclo de oxigenación y circulación, ¿verdad? Le lleva al paro respiratorio, que es una complicación de varios médicos que tuvieron ese problema, ¿verdad? Bueno, los objetivos de la anestesia son proporcionar ¿qué cosa? Justamente esto se hace para facilitar una cirugía que se realice de la mejor manera y sin algunos efectos adversos que vienen sin la anestesia, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la amnesia, que no se acuerde de ningún evento traumático, ¿verdad? Que salga sangre por todos lados, por ejemplo, el paciente esté viviendo ahí. Entonces entra en amnesia total durante el periodo anestésico, analgesia necesaria, relajación y protección neurovegetativa. ¿Se recuerdan de eso? ¿Cuáles son las protecciones neurovegetativas óptimas? ¿Verdad? Justamente suprimir las náuseas, ¿verdad? Suprimir todo efecto tusígeno, vasoconstrictor, ¿verdad? Que se produce al estimular justamente el vago, ¿verdad? Bueno, y finalmente hay una cadena asistencial anestesiológica. Esto no es tan sencillo, no es que ustedes se deciden operar y esto ya se van en el quirófano. Se hace una serie de etapas, que es la etapa preparatoria o preoperatoria, ¿verdad? En el cual se le solicita al paciente todos los estudios de rutina, hemograma, CRASI, perfil renal, hepatograma, orina, electrocardiograma, radiografía, ¿verdad? Una vez que el clínico o el médico familiar considere que el paciente no tiene ningún impedimento para la cirugía, se le autoriza. Se le autoriza. Eso se rige por una escala que se llama ASA. ASA, que es una escala anestesiológica en realidad, ¿verdad? Entonces, dependiendo de su ASA, ¿verdad? El paciente tiene un riesgo quirúrgico. ¿Qué significa eso? ¿Ustedes creen que no hay problemas con esto? Me refiero a problemas jurídicos, ¿verdad? Hace poco hubo un caso quirúrgico que está en problemas, ¿verdad? Les pongo este ejemplo. El paciente tiene comorbilidades, ¿verdad? Hipertensa, diabética, obesa, muy obesa,
¿no? Que son riesgos, ¿no? El cirujano decide hacer la cirugía sin este paso. Él nomás ya le preparó, él creyó que estaba en condiciones, entra al quirófano, opera. Se le complica al paciente, se complicó. Salió mal la cirugía y el paciente se operó en un sanatorio privado y tuvieron que derivarle a una terapia intensiva privada, ¿verdad? Privada. Entonces, si se somete a juicio, si por si acaso demanda o inicia una demanda judicial, hay mucho que perder, ¿verdad? ¿Por qué no respetó la etapa 1, ¿verdad? ...5 de julio, ¿eh? Vamos a esperar que se vaya, güey. No creo que nadie vaya a ese San Juan con esa música, ¿verdad? Pero entonces es importante respetar y tener el aval. Imagínense ustedes ingresan a quirófano y le dice el clínico o el encargado de la fase preoperatoria: este paciente tiene un ASA 4, que el ASA se va hasta 5, ¿verdad? Y es necesario que tengas terapia intensiva postoperatoria. Entonces ustedes se cubren y le explican al paciente: mira que tu paciente es necesario que se opere, pero el riesgo de morir en la cirugía es muy alto. Ustedes aceptan el procedimiento, firman. Entonces dejan su firma y su constancia que ustedes le advirtieron. Esto les digo porque quizá el día de mañana ustedes de acá salgan muchos cirujanos y van a pasar por esto. O sean anestesiólogos, ¿verdad? Entonces, o pasen por un proceso de este tipo. Entonces, ¿qué hace el médico? Se cubre las espaldas. No pueden ustedes entrar y confiarse. Porque si todo salía bien en esa cirugía, ¿qué iba a pasar? El cirujano iba a ganar más dinero y el anestesiólogo iba a ganar más dinero. Pero acá salió mal. Entonces entramos en un problema, ¿verdad? Que no se respetaron las etapas. Finalmente se opera. Y si sale mal, ustedes advirtieron: mira que señora, te advertimos que el riesgo quirúrgico era muy alto y se complicó la cirugía. Entonces la familia y todos los integrantes ya eran conscientes de eso. Pero si ustedes le dicen que el riesgo quirúrgico es muy bajo y se complica, pero no me dijiste eso, doctor, ¿verdad? ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? Entonces entra en un proceso de investigación, ¿verdad? Y la fase postoperatoria, que son los cuidados, ¿verdad? Los cuidados que el médico se encarga de indicarle al paciente. Por ejemplo, hace poco una señora se operó de una fractura de tibia y peroné y el médico le dio las indicaciones precisas a seguir. ¿Qué se fue a hacer? La señora se fue a caminar con su fractura recién reparada, se quedó todo chueca y viene sobre el cirujano y le dice: mira lo que pasó con mi pierna, ¿verdad? Le reclama, amenaza con querer demandarle. Sin embargo, le dijo que en ningún momento se tiene que pisar con su pierna recién sometida a cirugía, ¿verdad? Y se tuvo que reinternar, se complicó, ya hizo una tromboembolia pulmonar, casi se murió. O sea, es una serie de cosas que ocurren porque falla uno de estos 3 puntos. Y rápido pasa el tiempo y van a llegar al momento en que estén en esta condición y tengan que aplicar. Por eso es importante que entendamos de qué se trata esto, ¿verdad? Bueno, los tipos de anestesia general que pueden utilizar si son anestesiólogos o si son cirujanos o participan de una cirugía, ¿verdad? Bueno, la monoanestesia solamente utilizan uno. Generalmente necesita que sea anestésico, hipnótico y también sea analgésico, ¿verdad? Por ejemplo, el óxido nitroso, que tiene los 2 componentes, ¿verdad? Si no es analgésico, olvídense de la monoanestesia, ¿verdad? También hay la anestesia general balanceada, que esta es la más utilizada, en el cual combina anestesia intravenosa con anestesia inhalatoria. Inducen con gas y mantienen la cirugía con vena, ¿verdad? También tenemos la anestesia intravenosa total, solamente utiliza una. Esta es muy utilizada para la anestesia ambulatoria, que es generalmente ¿con quién? ¿Cuál era que se utilizaba para la anestesia ambulatoria?
Muy bien, Balseiro, ¿verdad? Muy bien, Balseiro. Propofol, ¿verdad? También tenemos la anestesia con inducción y mantenimiento inhalatorio total. Por ejemplo, usa óxido nitroso, ¿verdad? Para mantener, inducir y terminar la cirugía con un solo anestésico inhalatorio, que generalmente tiene que tener los dos componentes, hipnótico y analgésico, calmar el dolor, bloquear el dolor, ¿verdad? Después tenemos uno que está prácticamente en desuso, que se llama neuroleptoanalgesia o anestesia. Son cosas distintas, ¿verdad? Son cosas distintas. En este caso, van a ver que utiliza un neuroléptico. ¿Qué significa eso? Anteriormente se llamaban tranquilizantes mayores, ¿verdad? Mucho antes, ¿verdad? ¿Y a quién le queremos tranquilizar? Imagínense, ¿a quién vamos a tranquilizarle? Por eso se llaman tranquilizar a los esquizofrénicos, ¿verdad? A los que ven cosas que no son, ¿verdad? Que ven personas que no existen o escuchan sonidos que no existen. Es un poco raro la patología, pero ellos utilizaban algo que se llama hoy antipsicóticos o más anteriormente neurolépticos, ¿verdad? Dentro de los antipsicóticos que afortunadamente vamos a dar los antipsicóticos, es un capítulo un poco arenoso, ¿verdad? Están un grupo que se llama haloperidol y droperidol, ¿verdad? ¿Y cuál de ellos se utiliza? El droperidol. Entonces, de parte del neurolepto usamos droperidol y de parte de la anestesia usamos un barbitúrico, que es el tiopental generalmente, ¿verdad? Entonces, la combinación de tiopental con un droperidol, que es un neuroléptico tranquilizante mayor o antipsicótico hoy llamado, ¿verdad? Bueno, también está la neuroleptoanalgesia, que es droperidol más opioide. También se utiliza, ¿verdad? Generalmente se utilizaba o se utiliza para anestesias cortas, para una cirugía muy corta, por ejemplo, para una endoscopía, una colonoscopía, ¿verdad? Bueno, también tenemos la anestesia analgésica, que ustedes ya saben quién es el anestésico analgésico. ¿Quién es el que produce anestesia y analgesia? Los opioides, ¿verdad? Los opioides tienen poder de dormir, ¿verdad? Y generalmente es los de más potencia, que es el fentanilo, ¿verdad? Y por último, la anestesia disociativa, ¿verdad? ¿Quién producía anestesia disociativa? Muy bien, la ketamina va a ser, ¿verdad? La ketamina, anestesia en el cual el paciente se mantiene con los ojos abiertos, realiza movimientos inadecuados, mioclónicos durante la cirugía, ¿verdad? Y posteriormente, al despertarse, empieza a tener alucinaciones, ¿verdad? Crisis alucinatorias, por un tiempo corto, ¿verdad? Bueno, esto en una primera parte, ¿verdad? Ahí tenemos la forma de anestesia anterior, 1930 para atrás, era con bebidas alcohólicas o golpes, ¿verdad? Le noqueaban a su paciente, ¿verdad? Y ahí le sometían al proceso quirúrgico generalmente para dientes, ¿verdad? Esta es una cárcel, la de Massachusetts, que tiene la cama para la inyección letal. Los pacientes que son condenados a morir por algún motivo son colocados acá y se les administra generalmente nuestra combinación de barbitúricos, ¿verdad? Barbitúricos con benzodiazepina. Eso produce una anestesia muy rápida, paro respiratorio y muerte, ¿no? Bueno, vamos a tener un receso ahora y